Hola, en este video hablaremos sobre los organelos celulares. Para llevar a cabo un funcionamiento adecuado, la célula, unidad fundamental de la vida, requiere de una estructura, de varias estructuras llamadas organelos, que pueden estar o no cubiertas por una membrana, a los cuales clasificamos en dos grupos, los no membranosos y los membranosos. En este video tocaremos características morfológicas y funciones de cada organelo. Después hablaremos sobre las inclusiones de las células, como los depósitos de nutrientes. Acompáñennos. Núcleo. El núcleo es el organelo más grande de la célula. El núcleo contiene casi todo el ácido desoxirribonucleico DNA y también los mecanismos para a síntese de ribonucleico RNA. El núcleo también es limitado por dos membranas lipídicas y también tres componentes mayores. Hola, ¿qué tal? Yo soy el retículo endoplásmico rugoso y hoy voy a comentarles algo sobre mí. Estructuralmente soy una red de membranas que puede ser encontrada en cualquier lugar de la célula y que me conecto directamente con el núcleo. Estas membranas son ligeramente diferentes de una célula a otra, ya que el funcionamiento de la célula, determina el tamaño y la estructura que vaya a necesitar. Por ejemplo, algunas células como las procariotas, espermatozoides o glóbulos rojos no tienen ningún tipo de retículo endoplásmico. Soy un organelo extensor compuesto por sacos planos y abultados y herméticos, ubicados de manera continua en la membrana nuclear. Me denominan rugoso porque tengo una textura estriada. Estos puntos blancos que ven aquí los denominamos los ribosomas adheridos, gracias a una proteína llamada riboforina. Tienen una función de fabricar muchas proteínas. A este proceso se le conoce como traslación y tiene lugar principalmente en las células del páncreas y el tracto digestivo. Tengo numerosas funciones, cuales son transformar, transportar y no solo eso, también nos hacemos responsables de marcar y etiquetar las proteínas durante la etapa temprana de formación para transportar una secuencia avalada al interior del lumen. ¿Qué es el lumen? Esta parte que ven aquí se denomina o llama lumen y tiene una función que las proteínas que entran en el lumen las mezclamos con grupos azúcares o glúcidos para formar glucoproteínas. Algunas proteínas son mezcladas con grupos metales y estas dan origen a la hemoglobina. Una vez formada la glucoproteína, son empaquetadas en forma de vesículas, que son en forma de burbujas, y salen del retículo endoplásmico para ir directamente hacia el aparato de Golgi. En síntesis, soy visto como la cisterna de transporte empleado por las células eucariotas para movilizar las proteínas en estas en el momento en que necesiten ser movidas, ayudando a su síntesis, plegamiento y control de calidad. Lo que se le llama plegamiento. Las proteínas son plegadas para formar estructuras complejas. Y el control de calidad, se les da un control de calidad. Cada una de ellas es revisada para buscar posibles errores. En caso de encontrar un problema o una proteína mal plegada, el lumen la rechaza y no dejará que continúe con su proceso de formación de estructura. Las proteínas rechazadas, las almacenamos y las reciclamos para que eventualmente la vayamos a descomponer en aminoácidos. Y eso sería todo. Gracias por escuchar. A continuación hablará mi compañero. Soy el aparato de Golgi, pero para los amigos soy el complejo. Además de tener las similitudes a panqueques apilados, soy muy cercano a mi amigo el núcleo. En mis tiempos libres me gusta hacer modificaciones post-traduccionales y empaquetar proteínas. Ahora, para mi estudio me divido en dos, una red cis y una red trans. En la red cis diferencio las proteínas, pero eso no es todo, pues tengo una cara cis en la cual se lleva a cabo la fosforilación, una cara medial que es una zona de transición y una cara trans en la cual llevo las segundas modificaciones post-traduccionales. Ahora,
En la red cis, en la red trans, voy a elegir hacia dónde irán las proteínas, ya sea hacia la membrana apical, a la membrana vasolateral o al lisosoma. Eso es todo. Gracias. Soy endosoma y soy una vesícula membranosa introducida en la célula y puedo llegar a la célula por medio de fagocitosis, pinocitosis, endocitosis, medida por receptor y divide en dos: endosoma temprano localizada cerca de la periférica celular y tiene una estructura de 6,0 pH. Endosoma tardío localizada cerca del núcleo y tiene un pH de 5,5. Ahora continuamos con el retículo endoplasmático liso. El señor retículo endoplasmático liso es un señor muy tímido, entonces lo voy a presentar yo. Este señor es continuo al retículo endoplasmático rugoso. Su forma es tubular, pero son tubos conectados entre sí. Este, a diferencia del rugoso, no contiene ribosomas. Participa en la síntesis de los lípidos de membrana, la detoxificación. Por ejemplo, las drogas, los medicamentos, convirtiéndolos en sustancias solubles al agua. Otros lípidos que sintetizan son los fosfolípidos y el colesterol. Y como mencioné, los convierte en hidrosolubles para eliminarlos por la orina. Tiene una gran acción importante en el hígado porque elimina toxinas. También almacena y regula el calcio intracelular, controlando la relajación muscular. Forma parte de la estructura esquelética de la célula. Realiza transporte activo de material celular y forma parte de la membrana nuclear. El peroxisoma es una organela celular que consta de una membrana constituida por una doble capa lipídica de gases que contiene diversas proteínas. En su interior se halla una matriz peroxisomal que contiene proteínas de función enzimáticas capazes de transformar unos compuestos em outros. Olá, me chamo Nayara de Alcântara e eu fiquei responsável por apresentar as mitocôndrias. E as mitocôndrias, elas são compostas por granulo intramitocondrial, DNA, síntese de ATP, membrana interna, membrana externa. Também é composta por matriz, ribossomos, cristas e também compartimento externo. As mitocôndrias são como usinas de energia e elas são responsáveis pela respiração celular. Elas pegam o açúcar do que comemos e oxigênio que respiramos e os convertem em gás carbônico, água e energia. A sua maior parte de energia obtida é através da oxidação do carbono presente no açúcar. A energia dentro da célula é usada em diversas funções, entre elas a síntese de proteínas. E existem trilhões de mitocôndrias no corpo humano. E elas foram descobertas no século XIX. O DNA das mitocôndrias são como uma cadeia circular. As informações obtidas nela formariam 8 livros de capa dura. E é surpreendente que o DNA da mitocôndria é somente herdado da mãe. A mitocôndria, ela é muito importante para o ser humano, porque sem ela não teríamos energia. Hola, mucho gusto. Soy el citoesqueleto. Soy una red de filamentos proteicos. Mi función es formar un esqueleto celular que atribuye rigidez y organiza el interior de la célula. Ayuda al movimiento de los componentes intracelulares y al movimiento de la propia célula. Está compuesta por 3 integrantes principales: los microtúbulos, los filamentos intermedios, los microfilamentos o filamentos de actina, los microtúbulos. Estos son largos tubos huecos formados por dímeras tubulares, llamadas tubulinas alfa y tubulinas beta. Tienen alrededor de 20 a 25 nanómetros de diámetro y un grosor de 5 nanómetros. Estos tubos cambian de longitud
por la agregación o eliminación de nímeras del mismo tipo que crecen principalmente en uno de sus extremos, llamado extremo de crecimiento rápido. Y esto ocurre con un gasto de energía. Tiene una función de transporte y movimiento de vesículas y organelas dentro del citoplasma. También participa en la división celular, por ejemplo, en los movimientos de los cromosomas. También son componentes principales de los cilios y flagelas. Los filamentos intermedios. Estos se encuentran en los organismos pluricelulares y son particularmente abundantes en las células sometidas a tensiones mecánicas, como las células epiteliales, nerviosas y musculares. Tienen un diámetro entre los microtúbulos y los filamentos de actina de 8 a 12 nanómetros, a diferencia de ambos, que están contribuidas por unidades de proteínas globular. Los filamentos intermedios están constituidos por proteínas fibrosas, resistentes y duraderas. No se desintegran fácilmente en la célula una vez que han sido formadas, y también son dinámicas, es decir, están continuamente intercambiando unidades proteicas. No tienen polaridad con los microtúbulos. Su forma es tetrámera. Tienen la función de formar la lámina nuclear. Estas actúan como un soporte de la membrana nuclear interna. También otorgan resistencia mecánica a las células. En algunas células epiteliales y algunos filamentos se fijan en los puntos específicos de la membrana celular, donde forman parte de uniones especializadas entre dos células resinas. Además, intervienen en la fijación de células a la matriz extracelular. Bueno, también tenemos como integrante principal los microfilamentos o filamentos de actina. Estos tienen un diámetro de 7 nanómetros. Están constituidos por varias moléculas de una proteína de actina G. Cuando estas moléculas de actina G se unen, forman una larga estructura helicoidal doble, al que se conoce como actina F. Son fuertes a pesar de ser muy finos. Tienen la función del movimiento de la célula, impulsadas por la polimeración de la actina. De esta manera forman pseudocódigos que son también llamados como pies falsos. Además, entran en la morfología celular. Por ejemplo, los haces de actina forman el centro de las microvellosidades, que son prolongaciones de la membrana plasmática. También participan en la división celular animal, estrangulando el citoplasma y separando las dos células hijas. La actina y la miosina son componentes de contractación de las células musculares. También tenemos pues a los filamentos gruesos. Estos no se estudian en todas las células, ya que son específicos en las células musculares, y pues de esa manera no siempre se encuentran en todas las células, pero también son parte del citoesqueleto. En conclusión, soy un citoesqueleto que soy un entrenado denso de haces de fibras proteicas que extienden en el citoplasma y que dan a la célula una estructura tridimensional altamente ordenada. No soy rígida ni permanente, soy una estructura dinámica, el cual cambia y se desplaza de acuerdo con las actividades de la célula. Gracias.
Los ribosomas son complejos o estructuras supramoleculares formadas por ácido nucleoico o también llamado ARN y proteínas. Se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso y en el citoplasma. En el retículo endoplasmático rugoso se puede encontrar en células eucariotas y en el citoplasma en células procariotas. Las procariotas se encuentran dispersas en el citoplasma ya que no tienen un núcleo definido. Los ribosomas utilizan el ARN para acceder a la información del ADN y así producir las proteínas. La función principal de los ribosomas es la producción de proteínas o síntesis de proteínas. La estructura de los ribosomas se puede dividir en dos, las cuales son subunidad mayor, subunidad menor. La subunidad mayor contiene la cadena de aminoácidos o también llamada cadena de polipeptídica y la subunidad menor contiene en la parte superior el ARN mensajero. Estas dos se acoplan al momento de la producción de proteínas. Síntesis de proteínas. Estas se pueden dividir en dos, la transcripción y la traducción. La transcripción es cuando el ADN se convierte en un molde para sustituir la tinina por el uracilo gracias al ARN de polimerasa. A este proceso se le llama transcripción. Una vez sustituidas las tininas por uracilos, el ARN se convierte en proteína y a esto se le llama traducción. La transcripción se lleva a cabo en el núcleo de la célula y la traducción se lleva a cabo en el citoplasma o en los ribosomas. Los ribosomas son los bloques o las proteínas de la vida. Eso sería lo esencial para entender o saber algo de los ribosomas. Prácticamente es lo más importante o lo más relevante en los ribosomas. Inclusiones son sustancias inherentes producto del metabolismo celular que se encuentran dentro de las células sin membrana asociada, en los cuales se dividen en depósitos de nutrientes, pigmentos y cristales. Depósito de nutrientes, glucógeno, forma de almacenamiento de la glucosa, aparecen como rosetas en la microscopia óptica, teñidas con paz y carmín de Best. Este tipo de inclusiones puede observarse sobre todo en el músculo y en el hígado. Lípidos. Se extraen triacilglicerol tanto en los adipocitos como en forma de gotas lipídicas. Mediante técnicas histológicas regular, se extraen los lípidos durante la deafenización, pero utilizando tetróxido de osmio y glutaraldehídos pueden fijarse los lípidos. Pigmentos. Los pigmentos son inclusiones que tienen color propio y por tanto no necesita tinción especial para apreciarlos. En esto se dividen en dos, exógenos y endógenos. Dentro de los exógenos tenemos a los carotenos y moléculas de carbono. Carotenos, pigmentos de un grupo de pigmentos rojo, anaranjado y amarillo llamado carotenoides. Se encuentra mayor abundancia en las zanahorias. Moléculas de carbono, introducidas por el medio de la inspiración y posteriormente fagocitadas por los macrófagos. Dentro de los endógenos se encuentran los siguientes. Hemosiderina, producto de la degradación de la hemoglobina, es de color pardo y se encuentra en los macrófagos. La menalina está producida por los melanocitos y se encuentran en las células nerviosas, la piel, el pelo y la retina. La lipofuscina tiene un color pardo, pero en la mayoría de las preparaciones la tiñen con paz, por lo que se observa de color magenta. Hablando de cristales,
se tocan 2 puntos de Charcot-Borchardt en las células de Sertoli y de Zeiken en las células de